por fin ya se pudo conectar Daliri Oropesa, que estaba en el Aeropuerto Internacional Ciudad de México, llegó volando en su helicóptero como heroína, como superheroína, y ya en su batimóvil, en su batimóvil. Así es. Sí. Daliri, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida a Momentum. Hola, buen día. Pues aquí con un reporte muy emocionante de que la delegación aérea zapatista logró despegar el día de ayer, completa las 177 personas de raíz maya que le integran, entre niñas, abuelas, jugadoras de fútbol. Un grupo muy nutrido de zapatistas, muchos de ellos que les tocó vivir el levantamiento de 1994 y pues bueno, ayer después de muchas peripecias, de retrasos, un mes de retraso de hecho que planeaban llegar, sobrevolar en París y pues ahora llegaron a Viena, la primera delegación, entonces estamos pues ahorita esperando que nos confirmen también qué está sucediendo por allá. Y sin embargo, pues un hecho histórico, lo sucedido ayer en el aeropuerto de la Ciudad de México, realmente el lugar, este grupo de personas que resaltaban en medio de la oscuridad y de lo opaco que puede llegar a ser una sala de avión. Y bueno, ahí estaban formadas, con sus papeles en la mano, en orden, llegando al escritorio en donde te revisan tus papeles. Y después de que pasaron muchísimas personas, yo creo que ahí esta delegación fue muy, muy grande. Yo creo que sí había más de 80 personas que todas pasaron después de 2 horas, ingresaron a la sala y pues bueno, todo esto organizado, coordinado por el subcomandante insurgente Moisés, y que de eso es la crónica que el día de hoy pueden leer en pie de página. Daliri Oropesa, pues me parece también que son días y momentos, eventos históricos, porque mire que un movimiento indígena, el EZLN, un movimiento clandestino que por décadas, ahora sí podemos decir por décadas, se han cubierto el rostro y que han presentado esa paradoja que señalaban los zapatistas cuando surgieron en 1994, la paradoja de cubrirse el rostro para que voltearan a verlos, porque sin cubrirse el rostro, pues simplemente no se les voltea a ver. Y eso de pronto, pues los zapatistas se quitan el pasamontaña, las zapatistas se quitan el pasamontañas y además en compañía pues del mando supremo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el subcomandante insurgente Moisés, pues vaya momento, no sé si dijo ahí algunas palabras Daliri Oropesa. No, en el aeropuerto de la Ciudad de México no dieron palabra, incluso varias periodistas nos acercamos a ver si nos compartían algún testimonio y sin embargo creo que la instrucción fue muy clara, no compartir la palabra y sin embargo pues sí la emoción se compartía, sí todos los nervios que se les veían a las zapatistas, a los zapatistas mirando. Pues es que eso es algo que hay que considerar. Muchas de ellas, pues es la primera vez que salen de su comunidad y bueno, la primera vez de salir y tomar un avión para ellas debe de ser un cambio radical en la percepción de cómo ves el mundo. Entonces, pues es muy importante ahí en ese sentido saber que el subcomandante insurgente Moisés sí dio una declaración amplia al llegar a Viena. Ellos ya llegó el primer equipo de la delegación extemporánea y lo que dice es algo así, lo pueden revisar todo el video con la bienvenida a Viena en el Facebook de piedepagina.mx. Pero lo que yo rescato es algo que está muy conectado con lo que decías, Ernesto. El subcomandante dijo: estamos aquí, nosotros, las zapatistas,
los zapatistas, gracias a que hubo compañeras y compañeros que cayeron luchando en el amanecer de 1994, cuando salimos a pelear contra el mal gobierno. Entonces, esas fueron las palabras del subcomandante insurgente Moisés al llegar a Viena. Les repito, lo pueden ver todo el discurso completo en el Facebook de Pie de Página. Y sin embargo, lo rescato porque ayer eso fue algo que me llamó la atención para hacer la crónica que hoy pueden ver en Pie de Página. Qué impresionante que estas personas que se levantaron contra las fincas, contra los finqueros, contra la opresión, que se levantaron en 1994, que vienen de esa lucha tan fuerte de muchas personas que murieron en esos días del 94 y que para ellos eso es a lo que le están apostando hoy en día, que de ahí pues viene ahora ir a otras geografías y en estas otras geografías van a encontrar lo que les vuelve iguales, ¿no? Eso es lo que dicen en los comunicados, ¿a qué van? ¿No? A encontrar lo que les vuelve iguales, a conocer y a aprender de otras luchas. Y bueno, ahora es importante recalcar que el Escuadrón 421 fue la primera delegación zapatista que fue a Europa, acaba de regresar, pero ¿qué es lo que estuvieron haciendo ellas allá? Lo que hicieron es escuchar y traer las historias y documentarlas para compartirlas con las propias comunidades. Entonces, estamos viendo algo que es histórico, por eso la crónica de hoy que pueden ver, que pueden leer en Pie de Página junto con las fotos ahí documentadas, pues es la extemporánea de la liberación de las fincas a la Europa insumisa. Para poder cumplir con los protocolos que implica un viaje transnacional, Daliri, pues tú tienes que llevar pasaporte, una identificación, un pasaporte donde aparezca tu rostro. A mí me parece interesante esto que planteaba Ernesto y la pregunta que yo tenía, porque desde el inicio del movimiento, de la aparición pública, pues, porque el movimiento empezó en 1969, pues, con las Fuerzas de Liberación Nacional, que intentaron seguir los pasos de la 23 de septiembre, después del ataque al cuartel de Madera, en Chiapas, en Chihuahua, perdón, y toda esta lucha de Guerrero, en fin, del asesinato del comandante Germán original, que fue asesinado por un grupo paramilitar en Ocosingo, y su hermano Fernando Yáñez tomó el nombre, y bueno, fue el que llevó a la lucha clandestina de lo que luego se llamó el EZLN, el reclutamiento de estudiantes en universidades de Ciudad de México, el personaje que se llamó Marcos y ahora subcomandante Galeano. En fin, todo esto dentro de un espacio de una semiclandestinidad, porque tú sabías quiénes eran estos personajes, los identificabas, pero no por completo, porque traían pasamontañas para poder ingresar al avión. Esto implica que ya esta parte importantísima de su lucha, que era el que utilizaran un pasamontañas, pues, porque hablaban de lo que implica darle voz a los sin rostro, que durante mucho tiempo fueron invisibilizados, ahora mismo ya no está allí. Se tuvo que quitar el pasamontañas. Esto ya es definitivo, es decir, ya este instrumento, esta parte de la ropa, el pasamontañas, ya no va a formar parte de la personalidad del subcomandante Moisés y por lo tanto también del EZLN, porque su comandante Moisés es el vocero, ocupa el lugar que tuvo Marcos en algún momento. No sé si esto también forme parte de este paso histórico que implica que una delegación zapatista encabezada por uno de los jefes del EZLN esté en Europa. Dalí. Sí, impresionante ver digamos, a quienes hemos cubierto el zapatismo y hemos visto sus formaciones, fue muy impresionante ver las formaciones sin pasamontañas e incluso sin paliacate, este objeto que es tan emblemático, tan significativo de la lucha zapatista y que lo portan en el cuello y que, bueno, ha sido un instrumento de supervivencia. Y sin embargo, verlos sin el pasamontañas y sin el paliacate, realmente había personas que veían
al subcomandante y no lo reconocían. Y eso también era muy interesante porque eran todos desconocidos en el aeropuerto. Realmente la gente que ubica al subcomandante Moisés lo pasamontaña. Y en ese sentido, creo que hay algo que ayudó en que son los cubrebocas por el COVID. Y creo que sí. eso... Era el paliacate, ¿verdad? Como, claro. Al final esto pues sí también te da cierto anonimato, ¿no? A mí también muchas personas me ven luego con el tapabocas y decían, no, pues no sé si sí eso no es, o gente que recién conoces y bueno, déjame verte si el tapabocas para reconocerte, ¿no? En ese sentido, pues el cubrebocas estaba jugando ese papel y todos están usando una careta y eso, pues ver a través del plástico también es muy difícil y sin embargo, visualmente fue muy impactante estar en ese momento en el que de algún otro modo sí están tomando un paso fuera de la clandestinidad y sin embargo no creo que esto vaya a ser el común denominador. Creo que el pasamontañas va a prevalecer en la mística zapatista con o sin este viaje y se seguirá utilizando. Y de hecho, en la recepción del Escuadrón 421, el subcomandante Moisés fue a recibirlos con pasamontañas, ¿no? O sea, no es, digamos que creo que es una circunstancia muy particular. Y bueno, lo que mencionabas de los protocolos de salud, todos iban con una prueba de PCR que se hicieron 2 días antes del vuelo y claramente resolvieron toda la situación de salud antes de salir y lo que implica vacunación, lo que implica hacerse las pruebas. Entonces, pues en ese sentido, fluyó muy bien la entrada de los zapatistas a las salas de abordaje. Sí, de hecho, pues sí han salido ahí los comentarios. Sí, los zapatistas seguirán. Leonardo, creo que está abierto tu micrófono. ¿No eres tú? Entonces, ¿es en tu casa, Daliri? ¿No? Hay un audio ahí que se mete. En mi casa nada más están Mateo y Viernes, así es que... Pues ya hablan. Sí, lo que... es el de Cris a lo mejor, ok. Sí, lo que creo, Daliri y Alberto, es que sí, el pasamontañas pues seguirá siendo usado solamente donde necesariamente se lo tengan que quitar, como en el aeropuerto, en una aduana, cosas así, pues se lo quitarán, pero es un momento histórico porque pues está develando finalmente los zapatistas su identidad. Así que, pues sí, es histórico la identidad ante la autoridad, además, ¿no? Porque, pues para sacarte el pasaporte, y no solamente para el cruce, el trámite del pasaporte, pues tienes que ir. Sí, entonces, pues se develó la identidad de los zapatistas, así que es un momento histórico. Y permítame, antes de despedirte, Liri, porque esa es la otra pregunta que históricamente hacen. ¿Y de dónde sacan los recursos? ¿Y quién les está pagando el viaje? ¿Qué información tienes al respecto, Daliri? Mira, antes de que se fueran, hubo una rifa de arte, artistas solidarios de la más alta técnica que te puedas imaginar, desde fotografía, pintura, escultura, donaron una vasta cantidad de obras, más de 40, y bueno, esta rifa fue muy, muy exitosa, ¿no? Y por ejemplo, en Europa, ¿qué es lo que están haciendo los colectivos y colectivas? Están haciendo todo tipo de mercancías, desde un juego de mesa hasta una bolsa, postales, la venta de café, organizan conciertos, organizan eventos, charlas, digamos, todos los colectivos se han abocado a ver en un lado, pues por los gastos de transportación, por las logísticas, y por el otro lado, pues para el sostén de los zapatistas allá, digamos, a mí me tocó presenciar, estando en Europa, diversos eventos que se organizaban en solidaridad y cómo la gente está totalmente dispuesta a soportar esta travesía
todo ese dinero se ha realizado, digo, todo ese viaje se ha realizado con el dinero que se ha recabado desde que se convocó hasta ahora, que se siguen haciendo eventos, exposiciones de fotografía, ventas de comida. Ha sido realmente repensar la economía colectiva y la solidaridad en torno a una parte sí es la travesía zapatista y otra que es la que está despertando, que se están dando cuenta en Europa, pues es que esto va más allá de recibir a los zapatistas, sino que esta organización se puede llevar más allá de solamente una gira, sino que ya pueden seguir conectados organizándose por cualquier otro motivo. En ese sentido, pues es muy importante recalcar que esto no podría ser posible sin la solidaridad de miles de personas. Por ejemplo, en Madrid o ahora en Viena, los colectivos se organizaron para que la gente que viene de fuera pueda quedarse en un lugar sin pagar. Y bueno, eso también es importante, ¿no? Cómo se soporta toda esta solidaridad, pues con más solidaridad. ¿Me explico? Y ahora que lo mencionas, denme un minuto. Porque justo unos colectivos me regalaron esta bolsita que, si se dan cuenta, ahí las palabras están en griego y pues eso tiene que ver pues que las están vendiendo y este tipo de cosas es lo que están haciendo para sostener económicamente la gira. Claro, hay que resaltar, Ernesto, perdón, que no van a llegar a un hotel de 5 estrellas, no van a ir a caminar por Viena, por la histórica Viena, no van a ir a conciertos musicales como haría cualquier turista, no, van a esa Europa insumisa, que es como tú mencionas en tu crónica, Daliri, es decir, con los de abajo de ese viejo continente, Daliri. Perdón, Ernesto. No, adelante. Y otra cosa, que complementando un poco lo que comenta Daliri sobre el financiamiento, mire, hay muchos colectivos en Grecia, Italia, Alemania, Suiza, Dinamarca, Noruega, España, Portugal, o sea, muchísimos colectivos en todos los países escandinavos, por ejemplo, hay redes y colectivos prácticamente toda la Europa, y no solamente la Europa occidental, sino también la Europa del Este, la República Checa, Eslovaquia, también hay colectivos. Y lo que han hecho estos colectivos, por ejemplo, los de Alemania, los de Francia, por ejemplo, es que los de España, le compran el café, por ponerle un ejemplo, a las comunidades zapatistas, café orgánico, café arábico, lo compran, se lo llevan a Europa, lo distribuyen, lo venden y la ganancia la regresan. Es decir, le pagan a las comunidades zapatistas a un precio justo el café. Después estas redes y colectivos se organizan para distribuir el café, para venderlo en sus países. Y obviamente pues se paga bien el café en Europa, como en los Estados Unidos, y la ganancia se la regresan a los zapatistas. Ellos únicamente tienen el gasto de operación, que son estas redes y colectivos fantásticos que hay allí en la Europa insumisa y en la Europa rebelde, y eso, es como se financian pues muchos de los trabajos y giras y viajes que hacen estos pueblos zapatistas. Daliri, Alberto, nada más quería complementar esa parte. Claro, el café ha sido fundamental para el zapatismo en cuanto a organización interna como hacia el exterior, hacia el mundo, ¿no? Además es un café delicioso. Ya diré, Ernesto, ¿qué dice? Claro que sí, nosotros lo vendemos pues acá en el tierra dentro de acá, sí, es del municipio autónomo Magdalena de la Paz, municipio oficial Aldama, Chiapas. Pues muy bien, y el expreso es muy rico, muy recomendable. Por experiencia. Pues Daliri, muchas gracias por contarnos de esta travesía de la expedición de la extemporánea, y pues todo esto que nos has contado, las fotos, las imágenes, tu crónica, que es muy buena, muy recomendable. Échale una mirada en pie de página, y pues gracias, Daliri, mucha suerte. Gracias, seguimos al habla.
Gracias, hasta pronto, Dalí. Un abrazo. Fuerte abrazo. Chao, chao.